Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la última clase de fármaco. Bueno, hoy es una clase bastante larga, pero igual a mí no me gusta dar las clases largas. Primero porque me canso, segundo porque se aburre, tercero porque no tengo tiempo. Pero en realidad vamos a tratar de darla lo más compacta posible. Les voy a dar básicamente lo que siempre se pregunta y lo que a ustedes les interesa como médicos. Es el primer contacto y el único que van a tener con mi especialidad, que es la anestesiología. No van a tener, no van a tener otro contacto, ¿sí? En la carrera. Hay facultades que tienen un año, una materia entera, ¿sí? Nosotros, lamentablemente, solamente es el último práctico de fisiología 1 que tiene contacto con la anestesia. Esos son los tres componentes de la clase. Vamos a ir viéndolos y detallando justamente lo que les sirve a ustedes, ¿sí? La que sigue, por favor. Nosotros, los anestesiólogos, estamos nucleados en un ente que se llama Asociación de Anestesia y Reanimación de Buenos Aires, que tiene más de 3.000 socios, somos todos los anestesiólogos de la capital federal y todo el lugar de Buenos Aires, que lo que hace básicamente es forma a los anestesiólogos. Se habla de que la Asociación de Anestesia es la que regula los honorarios, también es la que se planta entre las prepagas para aumentar los honorarios, también. Pero lo principal y más importante es que forma. Todos los residentes de anestesia siempre están formados en la Asociación de Anestesia. La Asociación de Anestesia tiene convenio con la Universidad de Buenos Aires y con el Instituto de la Hospital Italiano. Son las dos sedes que dependen de la ARBA. Todos los anestesiólogos, todos hacen el curso universitario de la UBA en la Asociación de Anestesia. Todos. Y todos se reciben con el título de anestesiólogo universitario de la UBA, sin tener que hacer un curso superior, nada. Esto forma parte de toda la carrera. ¿Sí? Está todo hecho. La carrera está bancada por nosotros anestesiólogos. Somos nosotros los que formamos a los anestesiólogos jóvenes. La que sigue yo creo que es una de las mejores, si no es la mejor, casa académica del país. No a la UBA, me refiero a una casa académica. Tenemos un simulador donde podemos entrenarnos en todas las situaciones complicadas, porque la anestesia, como decía un gran maestro mío, es el 1% de quilombos y el 99% de tranquilidad. La especialidad es una especialidad muy parecida al trabajo de un piloto de avión comercial, de línea aérea, ¿sí? Que tiene básicamente dos momentos muy complicados, que son el despegue y el aterrizaje, pero después durante el crucero, digamos, si el avión anda bien y no pasa nada, el tipo puede estar tranquilo, mirando los monitores y apretando dos botones. Nosotros más o menos es casi igual. Pero tenemos dos momentos críticos, que son dormir al paciente, llevar al paciente a un coma farmacológico inducido, provocar que el paciente deje de respirar, pierda la conciencia y pierda casi todas las funciones vitales, salvo el latido del corazón, a traerlo de nuevo. El otro momento complicado. Si el cirujano no hace macanas y lo mantenemos en un parámetros normales, generalmente durante la cirugía es bastante tranquilo. La que sigue. Entonces nosotros practicamos las situaciones complicadas en simuladores, para estar listos para cuando pase eso, que pasa muy pocas veces, igual que los pilotos de aviación que se entrenan en simuladores. Antes de 1846 la anestesia era casi imposible, diría yo. Los pacientes se dormían, les pegaban un golpe en la cabeza, los alcoholizaban, o básicamente los sostenían entre 4 o 5 personas y los operaban. Pero también hay que tener en cuenta que las operaciones no se operaban en un implante de mama. Nada. Nadie se operaba una uña encarnada, ¿sí? Se operaba un túnel carpiano. En esa época las operaciones eran trágicas. Era una amputación de pierna, una infección gangrenosa. Eran todas cirugías así. Y extracciones dentales. La anestesia nace básicamente en los dentistas, en los odontólogos en Estados Unidos. ¿Está? La que sigue, la historia de la anestesia, no importa mucho. Lo importante es que Morton y Wells son dos odontólogos, los dos americanos, los dos de Boston, entre los dos descubren los gases anestésicos. Uno hace una prueba fallida, después el otro la hace bien porque corrige una cosa, y entre los dos son los padres de la anestesia. La que sigue, el 16 de octubre se celebra el Día del Anestesiólogo Mundial, porque es el momento que falleció William Morton. La que sigue. Bien, anestésicos generales. La que sigue. Esto es importante y pregunta de examen clavado, es
¿Cuáles son los objetivos de la anestesia general? Bueno, básicamente los objetivos de la anestesia son 4. El más importante es el bloqueo de la conciencia, la hipnosis. ¿Sí? Segundo, bloqueo sensitivo. ¿Qué droga les dijo la semana pasada uno de los chicos que es la principal que usamos los anestesiólogos para calmar el dolor de la gente? Vamos, rápido, un opioide. Potente, 80 veces más potente que la morfina. ¿Cuál? Fentanilo, perfecto. Fentanilo es la droga opioide de elección de cualquier anestesiólogo. ¿Sí? Relajación muscular y protección neurovegetativa. Estos son los 4 objetivos de la anestesia general. ¿Sí? Después vamos a ir viendo qué droga logra cada cosa. ¿Sí? Protección neurovegetativa, cuando nace la anestesia, o hace 50 años, porque la Asociación de Anestesia tiene 70 años de vida. Hace 50 años la anestesiología era muy básica. Entonces, para evitar cualquier complicación, los anestesiólogos de esa época atropinizaban a todos los pacientes. A todos los pacientes los atropinizaban. ¿Por qué? Porque una de las reacciones frecuentes, adversas más frecuentes, es la bradicardia. Entonces, para evitar bradicardias sorpresivas, el anestesiólogo atropinizaba a todos los pacientes. O sea, no había paciente que nos largue la anestesia con 110 de frecuencia cardíaca. Hoy por hoy todo es mucho más moderno, tenemos monitores mucho más sensibles, entonces yo puedo tener un paciente toda la cirugía con la frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y tener la atropina lista por si en algún momento hace una bradicardia. O usar un marcapaso transcutáneo. ¿Sí? Recuerden que el corazón se nutre en diástole, es muy importante que la frecuencia cardíaca de los seres humanos sea lo más baja posible. ¿Sí? Sin comprometer el volumen minuto, pero lo más bajo posible. Por eso se dice que los deportistas tienen alta recuperación porque pueden tener la frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, pero dejan de correr y al minuto tiene 60. Si vos vas corriendo y al minuto tenés 100, y al minuto en 10 minutos tenés con 100, evidentemente tu entrenamiento no es bueno. ¿Sí? Bien, la que sigue. La mesa de anestesiólogos tiene que estar muy prolija. Nosotros no tenemos un vademécum como tienen tal vez los clínicos que manejan 300 drogas. Nosotros manejamos 30. Pero todas las drogas tienen un muy bajo índice de seguridad. ¿Se acuerdan lo que es el índice de seguridad? El techo sería lo tóxico y abajo lo subterapéutico. Nuestro índice de seguridad es muy bajo. Nuestras drogas son todas mortales, todas letales. Entonces, por eso tenemos que saber bien las dosis, bien ponderarlas correctamente, o sea, calcularlas según el peso magro de cada paciente y rotularlas bien, no hace cosas que nos equivoquemos y hagamos una cosa por otra. El orden del procedimiento de inducción anestésica es muy prolijo y muy importante. Yo tengo que calmarle el dolor, dormirlo y relajarlo. No puedo relajarlo primero y dormirlo después, porque no está bueno no poder mover ningún músculo estando despierto. Después vamos a ver dónde se origina eso. La que sigue. Vean el monitor multiparamétrico donde vemos todos los monitores, los parámetros del paciente. Las mesas que tenemos ahora son más como las que vieron en el simulador. Todas son así, de la marca alemana Drager en general. Bien, la que sigue. Bien, etapas de anestesia general. Esta es otra pregunta de examen. Mencione las 5 etapas de anestesia general. 5. 1. Evaluación preanestésica. Yo tengo que conocer a mi paciente, saber cómo se llama, qué edad tiene, cuánto pesa, de qué se operó, antecedentes familiares, ¿sí? Si papá se murió de infarto, si él lo operaron muchas veces, si me dice que es vomitador, que siempre vomita, si fuma, si toma alcohol, qué medicaciones toma. No es lo mismo un paciente que está recibiendo corticoides crónicamente porque es un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoidea. A ese paciente yo voy a tener que, en la inducción, que es un momento de estrés, voy a tener que hacerle una carga con corticoides para evitar una insuficiencia pulmonar aguda. ¿Sí? Tengo que evaluar todo lo que toma el paciente para, en ese momento, estar listo para tratar cualquier complicación. Y entender cualquier interacción que haya con la medicación que usamos. ¿Sí? En la entrevista se planea la técnica de anestesia juntos.
más o menos, es inducida, como uno le dice, yo te quiero ciencia general, no, a mí no me gusta, quiero que me hagas una raquídea. Bueno, pero, y lo va llevando hacia donde vos querés. Salvo que te diga, no, mira, tengo terror a las agujas. Bueno, listo, entonces te vamos a ciencia general. ¿Está? Eso se debería hacer en consultorio, nosotros lo hacemos generalmente un rato antes de la cirugía, salvo en el hospital público donde hay un consultorio que hacen los residentes, donde se evalúa al paciente mucho tiempo antes. Nosotros lo hacemos generalmente antes de empezar la cirugía. Premedicación ya es una puerta del quirófano, ¿sí? Se le coloca una intravenosa al paciente, se lo seda un poquitito, con alguna benzodiazepina, del tipo de midazolam o diazepam, o inclusive fentanilo, les calma un poquito el dolor, si están muy doloridos, les da un poquito de sedación y un poquito de amnesia, tal vez. Una vez que ingresan al quirófano, se conectan todos los monitores multiparamétricos y se comienza la inducción propiamente dicha. ¿Sí? Donde yo administro una cierta cantidad de drogas en un orden secuencial para llevar al paciente al coma farmacológico controlado. ¿Sí? El paciente pierde todo tipo de control, salvo el corazón. ¿Sí? En dosis normales, si hago una dosis letal, el corazón también deja de latir. Pero en la dosis que usamos nosotros se pierde todo, la respiración y la conciencia, básicamente cualquier movimiento muscular. En ese momento tenemos que acceder a la vía aérea, que es intubar al paciente, colocarle un tubo endotraqueal para poder asistirle a la respiración con una máquina especial. Y así nos mantenemos toda la cirugía. Le seguimos administrando drogas durante todo el mantenimiento, ¿sí? Para que el tipo siga dormido, ¿sí? Sea intravenoso o inhalatorio, no importa, cualquiera de los dos, pero el tipo tiene que estar dormido toda la cirugía. Una vez que el cirujano termina, cierra la piel y nosotros empezamos a recuperar a nuestro paciente. Recuperar significa sacarlo del coma farmacológico, es decir, disminuir todas las medicaciones para que la conciencia vuelva a florecer. Es un momento también crítico porque el paciente empieza a despertarse y se da cuenta que está intubado y le molesta el tubo, pero tal vez no está listo como para extubarlo y que defienda la vida aérea. ¿Cuál es el problema de la intubación endotraqueal? Recuerden que el esófago y la tráquea están juntos, separados por la glotis. ¿Sí? La epiglotis, que se mueve y tapa la tráquea, cuando uno pierde los reflejos, eso queda libre. Entonces, si el paciente vomita, por ejemplo, si la epiglotis no funciona, todo lo del estómago pasa al pulmón. ¿Sí? Se produce una aspiración bronquial. El paciente es casi una patología casi mortal, digamos. ¿Sí? Depende de qué tipo de líquido sea. Si está en ayunas no va a hacer nada. Si el tipo te comió o fue mucho medicinadora, bueno, se va a estar complicado. Por eso es un momento donde tenemos que decidir si el paciente está listo como para poder, como le decimos nosotros, defender la vía aérea, es decir, poder tapar la tráquea. Entonces, en ese momento le sacamos el tubo y el paciente ya está despierto. ¿Sí? Ahí pasa a la sala de recuperación, que es una sala casi obligatoria en todos los sanatorios y hospitales, donde hay un médico anestesiólogo, o un enfermero, o muchas veces un cardiólogo, o un clínico, porque es un poco caro tener un anestesiólogo ahí todo el día, que lo termina de recuperar, digamos. Lo pone con monitor, lo deja tranquilo y lo controla. Por si hay algún tipo de complicación postoperatoria inmediata, que haya alguien alerta a que pueda resolver. ¿Sí? ¿Va bien? Bien, listo esto. No tienen que poner todo esto, por favor, porque si no terminamos con nunca más. 5 cosas. Creo que ni les pregunta que lo escriban. Creo que son 5, mencionen las 5 etapas. Tic, 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 tic. ¿Está? La que sigue. Esto ni lo leen, la que sigue. Bien. Tipos de anestésicos generales. Básicamente hay 2. Los gases, o sea, los que van por la boca o los que van por la vena. Llamamos a los gases inhalatorios y a los líquidos intravenosos o fijos. ¿Sí? En realidad decirles gases está mal, como medio burdo, gas, como decir el Kister o como decir el orín. Decimos gases, que en realidad son líquidos también. Lo que pasa es que los líquidos volátiles son líquidos, que uno los ve y están líquidos, pero a temperatura ambiente se vaporizan. En vez de tener una temperatura de ebullición, como el agua, de 98 grados, los gases anestésicos se evaporan a los 30 grados. Entonces, yo abro el frasquito de gas, lo tengo lleno, a la media hora está vacío, se evapora. ¿Está? Ese efecto lo buscamos también en un dispositivo especial que va a evaporar y va a conducir esas burbujas de evaporación hacia el paciente.
Por eso en realidad son líquidos volátiles. Igual, si ustedes ponen gas en el examen, está bien, no pasa nada. Ahí están algunos ejemplos, intravenosos también, y otros que ya dijimos, el fentanilo que es una opción. La que sigue. Cuando algo tiene muchas teorías, es porque todavía muy bien no se sabe qué es lo que pasa. Nosotros lo que sí sabemos es que bloquear los canales de calcio, es muy importante eso, es lo más moderno que hay, lo más nuevo, y que favorece mucho la apertura del canal de GABA. Que GABA es el aminoácido inhibitorio más importante de todo el sistema neurocentrales. Bueno, lo que hacen los farmacéuticos generalmente es aumentar y accionar el canal de GABA, aparte de bloquear los canales de calcio. Hay teorías de que se meten en la membrana, distienden la membrana lipídica de la neurona, no se toma farmacodinámica de los farmacéuticos. No hay. La que sigue. Importante, acciones farmacológicas. Efecto hipnótico. Obviamente sirve para nuestra etapa, para nuestro objetivo en general, la hipnosis o bloqueo de la conciencia. Efecto analgésico. En general ningún gas es analgésico, salvo el óxido nitroso, ¿sí? O protóxido, son sinónimos. A nivel cardiovascular, vamos a ver, son todos depresores. Son todas drogas depresoras del sistema nervioso cardiovascular, porque son bloqueantes cálcicos. ¿Sí? Se produce vasodilatación y depresión en todas las propiedades cardíacas. Y también poseen un efecto bloqueante neuromuscular, pero no periférico, como vamos a ver después. Es un bloqueante neuromuscular central, a nivel del bulbo, como que es coadyuvante con el bloqueo periférico. ¿Sí? ¿La que sigue? Esto sería desde que el paciente entra en quirófano hasta que lo duermo. Todo lo que va pasando. ¿Ven? Acá. Después se lo mando por medio. Bien, la que sigue. Hay un aparato que se llama PIS, que se coloca en la frente del paciente y nos marca el momento donde está ubicado nuestro coma, digamos. ¿Sí? Si estoy en una sedación, si estoy bien, como para empezar, si estoy demasiado profundo. Esto la verdad que es muy caro, no se consigue en Argentina mucho. En Estados Unidos sí, pero bueno, acá nos marcamos más con la clínica. Por lo que van a leer por ahí, se llama despedido de Miguel. Nosotros somos más clínicos en Argentina, tenemos más mano para interpretar el estado de conciencia según la frecuencia cardíaca, la respiración, el color del paciente, el diámetro de las pupilas. Tenemos un análisis clínico mucho más profundo que este BIS, aunque el BIS es lo exacto, digamos. Igual estándar sería el BIS. ¿La que sigue? Es muy importante que a nivel respiratorio son en general depresores de todas las funciones respiratorias. Al principio en realidad producen un poquito de taquipnea, que después termina cortándose. ¿Sí? Recuerden que ¿cuál es el principal estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria? La hipoxia o bien la hipercapnia, ¿no? Hipercapnia. El aumento de la CO2 en sangre cuando dispara la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa en este momento? El tipo deja de respirar, sube la CO2 y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de compensar y lavar ese CO2 de los pulmones. Termina no compensándolo bien y si le sigo administrando drogas, termina bajando la frecuencia respiratoria hasta la apnea. ¿Sí? En general, el volumen minuto respiratorio disminuye. Se produce broncodilatación, porque bloquean el cálcico, ¿se acuerdan? Y obviamente la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia está disminuida. A nivel del corazón son depresores del miocardio, todas las propiedades cardíacas están disminuidas. En algunas drogas se ve al principio también una taquicardia refleja, el cuerpo trata de compensar una severa vasodilatación con aumento de la frecuencia cardíaca, por acción del óxido nítrico que hay en el endotelio, pero eso termina también sin ser compensado. Y termina siempre con hipotensión, bradicardia, todo para abajo. Es difícil que se equivoquen ahí. Todo para abajo, siempre. Bien, el corazón, el músculo cardíaco está mucho más sensible a que surjan arritmias, porque las drogas estas cambian la configuración de algunos receptores, como el del calcio,
Entonces los potenciales de reacción de las membranas se corren un poco. Entonces, ante cualquier acción mínima, el corazón puede desatar una arritmia. ¿Sí? O sea, una taquicardia supraventricular, ventricular, no sé, una forzada de punta. Por eso hay que estar listo para tratar cualquier paciente si esto sucede. Disminuyen el consumo de oxígeno en el miocardio y producen vasodilatación coronaria. ¿Saben lo que es la vasodilatación coronaria y el robo coronario? Bueno, ustedes lo ven en el, creo que es el primero o el segundo parcial, el práctico, donde ven la atropina. Ahí se explica un poco la función del óxido nítrico en el. Ustedes saben que el corazón tiene una autorregulación del flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Es una autorregulación que es fisiológica y otra que es farmacológica. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo una placa ateroma que tapa una arteria, ese endotelio está dañado, entonces no produce oxígeno. Está expuesto el músculo de la arteria. Entonces, esa zona no va a moverse para autorregular el flujo. Entonces, si yo tengo un corazón con todo el lecho normal, salvo, supónganse, la del 70 anterior y su tercio inferior, ahí tengo una placa ateroma que me bloquea un poco el flujo. Yo le hago un anestésico general. Se dilata todo el flujo, todas las arterias del corazón, porque todas tienen la óxido nítrico sintetasa. Se produce una vasodilatación generalizada en todo el lecho coronario, salvo en la que tiene placa. La que tiene placa va a sufrir la falta de sangre, porque todo el otro lecho se roba la sangre y se produce un infarto desde la placa en adelante. Eso se llama básicamente robo coronario. ¿Sí? El corazón sano se roba la sangre del corazón enfermo. ¿Va? Van a ver después en el clave. Bien, aquí sigue. Bien, solo aquí sigue. Bien, produce relajación muscular. Ya dijimos que a nivel central, o sea, coadyuvante con la periférica, disminuye el flujo sanguíneo renal, el volumen de filtrado alveolar, disminuye la circulación esplánica, disminuye la metabolización de todos los otros fármacos que tienen metabolismo hepático, está todo disminuido por disminución del flujo sanguíneo hepático. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a hablar un poquito de la potencia de estos fármacos. Esto es como medio complicado de entender. A mí me llevó bastantes años entenderlo bien. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo práctico. Si hay alguna ayudante de física respiratoria o bioquímica, que me corrija. Nosotros estamos hablando de gases. Los gases se manejan por presión. ¿Sí? Entonces, mi idea es meter un gas en el alveolo para que llegue a dónde con presión. ¿Cuál es mi biofase? ¿Cuál? Bien. Entonces tengo que llevar del alveolo al cerebro. ¿Y qué va a hacer que haya mucho gas en el cerebro? ¿Qué tiene que haber en el alveolo? Mucha presión. Es decir, tiene que haber diferencia de presión. ¿Sí? Si hay diferencia de presión, si el delta de presión entre el alveolo y el cerebro es alto, rápidamente va a llegar a la presión. Eso es claro. Después, si llega y actúa más o menos, dependerá de su liposolubilidad. Porque tal vez llega al cerebro y no actúa. Eso es otra cosa. Vamos a hablar de velocidad. Entonces, ¿y qué hay en el medio entre el alveolo y el cerebro? ¿Qué tengo como vehículo? La sangre. Bien, entonces, ¿yo qué necesito de la sangre? ¿Que sea soluble con ese fármaco o que solamente lo transporte rápido al cerebro? Necesito que sea poco soluble la sangre. Porque si es poco soluble me va a mantener el delta de presión muy alto, siempre. En cambio, si el cerebro, si la sangre es la que es muy soluble ese fármaco, empieza a bajar mucho la presión del alveolo y el gas se disuelve en la sangre por todo el cuerpo. Se va al músculo, se va al hígado, se va al riñón, al hueso, todo. Yo necesito que tenga una delta de presión muy alta, que siempre haya mucho en el alveolo y poco en el cerebro. Y para eso necesito que la sangre sea solo un vehículo, digamos, que se mueva en burbujas, pero que no se disuelva la sangre. Por eso decimos que los fármacos poco solubles en sangre son los que actúan más rápido. ¿Está? Bien. Y hablamos de CAM, que sería lo mismo que dosis efectiva 50. Concentración alveolar mínima, que es la concentración alveolar que me duerme a la mitad de los pacientes. ¿Sí?
No se probó en pacientes, se probó en ratones, se utiliza la cola, no importa. Entonces, si mi concentración alveolar es del 3, la CAM mía es del 3%, quiere decir que con 3% la mitad de los pacientes se duermen, la otra mitad no. Es una dosis efectiva 50. Pero como a mí eso no me sirve, porque realmente que la mitad se duerme y que la otra mitad no, nosotros utilizamos la CAM-Q, que es la CAM quirúrgica. Multiplicamos la CAM por 1.3, es decir, sumamos un 30%, y de esa forma nos aseguramos de transformar nuestra dosis efectiva 50 en una dosis efectiva 95. Entonces ya casi se duermen todos los pacientes. Pasa la que sigue, ¿verdad? Bien, ahí tienen algunos ejemplos. El alotano, que es uno de los más viejos de todos, es muy soluble. Entonces díganme, ¿qué les parece? ¿Va a actuar rápido o lento? Lento. Si es muy soluble en la sangre, es lento. ¿Sí? Porque no mantiene la presión alta. El eflorano es un poco menos lento. El que más usamos se llama sevoflurano. Es el que más usamos nosotros. Es muy poco soluble. El menos soluble de todo es el óxido nitroso. El gas que usan los odontólogos en Estados Unidos, el gas de la risa, es el menos soluble, el que más rápido actúa. Esto está bastante bien, estos son muy modernos, lo que vamos a hacer nosotros. Bien. Ahora, con respecto a la concentración alveolar mínima, ¿qué les parece? Contra más soluble es, dijimos que más lento actúa, pero ¿es más potente o menos potente? Si la CAM es baja, ¿qué significa? ¿Que es más o menos potente? Más potente, porque quiere decir que a menos concentración se duermen la mitad de las personas. Es decir, el alotano con 0,75% duerme la mitad de la gente. El deflurano con 6% duerme la mitad de la gente. ¿Cuál es más potente? Contra más soluble es, más lento trabaja. Pero más potente es. Y no hay que ser un cráneo para darse cuenta, porque uno dice, y claro, es muy liposoluble. Llega a la sangre, se diluye en la sangre, pero cuando llega al cerebro le da con todo, porque es muy liposoluble. En realidad hay muchos índices de liposolubilidad. Alveolo, sangre proteína, sangre músculo, sangre grasa, sangre cerebro, alveolo cerebro. Vamos a analizar miles, pero el conjunto es que contra más soluble es, más tarde en llegar al cerebro, porque cuando llega es muy potente, porque es muy liposoluble. ¿Está? Bien, ¿por qué les parece que a William Morton, pobre, le falló la primera audición que hizo en 1846 cuando probaron y le arrancaron la muela a un paciente? Usó solamente óxido nitroso, pero el paciente se murió. ¿Qué pasó? Era muy potente. Es muy poco soluble, perfecto, llega rapidísimo. ¿Pero qué pasa ahí? Muy potente. ¿Cómo es la CAM? ¿Y esa CAM es viable con la vida? Poco potente. Yo le pongo 100% un paciente de óxido nitroso. ¿Qué gas me está faltando aquí? Es muy importante. ¿Cuánto tengo que ponerle? Máximo de óxido nitroso. Jugándomela. ¿Cuánto le puedo tirar? ¿80%? ¿Pero cuánto necesito de oxígeno por lo menos? 20%. ¿Cuánto le tiramos a cada oxígeno? 20%, 21%. Bueno. Si yo le meto oxígeno nitroso al 100%, el paciente, nada, se murió. Encima que entre poco soluble, esa que llega a todos lados, el tipo se muere. Por eso, nada, le puso la máscara, claro, el tipo es tan poco soluble que se durmió enseguida, pero no actuaba, el tipo se quedó con azul, se murió, ahí, ganó todo. Después vino Wells y lo corrigió, y le puso ahora sí, sí, porque bajó mucho la concentración. Ahora vamos a ver eso. ¿Se entendió? Porque el óxido nitroso no se usa como gas solo, sino como coadyuvante de otros gases. ¿Va bien o no? Bien, ¿a qué sí? Cuando hice farmacología 1 y escuché el tipo que da aquí, se decía, esto puede ser más aburrido. Torre, última clase, estás pensando en terminar la mierda. En ese momento hacemos una fiesta que nos hagan para casi nos echan de la facultad. Hacíamos cerveza. Lo que me importaba era terminar la clase y estoy escuchando el pago que era la anestesia. Pero bueno, con el tiempo llegué a quedar en la especialidad. Bien, vamos a hablar del efecto del segundo gas. La verdad, no es importante. Pero lo vamos a mencionar porque hay un ejercicio y tal vez en algún loco del lo toma. El que toma esto, si no es el fisiólogo, diga de cualquier verdura que no está bien. Esto no lo sabe nadie. Bien, vamos a aprender las luces un minuto. Pasame la que sigue. Imaginémonos que esto es nuestro alveolo, ¿sí? 80% de nitroso, dijimos, más no porque lo matan. 19 de oxígeno, jugado, dijimos 21 pero le tiramos 19. Y 1% de nuestro segundo gas, alotano.
Ahí tenemos alotano, oxígeno y óxido nitroso. Yo preparo la mezcla, acciono a la máquina. El tipo respira. Le va a esa concentración directa a un alveolo. Imagínense que eso es un alveolo. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar en el primer instante, milisegundo, microsegundo? ¿Quién se va a ir rápidamente al alveolo? Bien. ¿Por qué dijimos que es? Pocos. Bien. Entonces se va enseguida. Pero si el tipo no se movió y el alveolo quedó así, ¿qué dijimos que hay? ¿Qué pasa con los otros gases? La presión total de un lugar es la sumatoria de qué? Si se va el óxido nitroso y yo tengo el tipo comunicado con un tubo, va a entrar de nuevo una mezcla. La misma, esto entra de nuevo, pero acá, en este espacio. Pasa la que sigue. Pasa la que sigue. Pasa la que sigue. Tiene que aparecer acá. Por ahí está. Entonces, le deja un milisegundo para que la misma mezcla entre en reemplazo de solamente el óxido nitroso. Entonces, inconscientemente y sin quererlo, aumento la dosis del segundo gas. Utilizo la propiedad de baja solubilidad del óxido nitroso para acelerar la dosis del segundo gas, que sería el alotano. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué no le ponen más inacto? Ah, bueno, porque si la cama es 0,75, yo no le puedo poner 5, porque ese sitio se murió. Entonces, no, le puedo poner 1, pero el 1 estamos 3 horas para ponerlo. Bueno, entonces una cosa, ponía 1, ponía el óxido nitroso, y vas a ver cómo el lugar que deja el óxido nitroso lo va ocupando más concentración. Y automáticamente empieza a subir sin que sea una dosis muy alta de golpe. Y eso es el efecto del segundo gas. El segundo gas es el gas que, el amarillo, digamos. Es lo único que sirve el óxido nitroso. ¿Sí? Para llevar un gas muy potente, pero muy soluble, rápida, acelerar la inducción, digamos. Acelerar la velocidad con la que el paciente se duerme. Y acelerar la velocidad con la que el paciente se despierta, que no es poca cosa. Al ser tan soluble, en el alotano, si yo tengo una cirugía de 3-4 horas, la grasa se llena de alotano. Entonces, cuando yo le corto todo, digo, bueno, a ver, ¿a qué minuto se despierta? Pasaron 2 horas y tipo se dormido. ¿Por qué? Y porque está liberando la grasa, libera el gas, todo lo que puede. Pero si yo le meto esto, hago lo mismo. ¿Sí? Hago el mecanismo inverso. Y ayudo a lavar el segundo gas. No se usa más, porque el óxido nitroso no se usa más. No se usa más. Voy a ver si lo podemos sacar acá porque es tan tóxico, ¿sí? Que realmente no se usa más. Porque tampoco usamos más alotano. Usamos sevoflurano, que es muy poco soluble y no hace falta un segundo gas. ¿Está? ¿Entendió más o menos? Es complejo igual esto, ¿eh? Si lo tienen agarrado de alfiler, me alcanza. ¿Qué sigue? Bien, ya dijimos, fase de absorción, de distribución, de equilibrio, de captación y liberación. Recuerden que contra más soluble es el gas, más tarda, más potente es y más tarda en recuperar. Es muy importante eso, ¿eh? Porque nos quita predecibilidad a nosotros. Porque yo no sé cuándo se va a despertar, porque no sé cuánta grasa tiene. ¿Está? ¿Para qué sigue? Vamos a ver uno por uno rápidamente las cosas importantes. Alotano es un hidrocarburo, es muy económico, se utilizó mucho tiempo en pediatría. Es un importante. ¿Por qué es el más barato en realidad? ¿Sí? Primero es el único camino, después es el más barato. Es bastante feo, tiene un olor horrible. Y es un importante depresor respiratorio y miocárdico. ¿Sí? Es muy potente. Ventajas: el broncodilatador, es alto bloqueante cálcico, ¿sí? Alto relajante uterino. En algunas miotonías complejas en pacientes que tienen unas hipercontracciones uterinas se ha utilizado en algún momento el alotano como relajante uterino, cuando los antagonistas beta no funcionaban, los bloqueantes beta no funcionaban. ¿Qué ventajas? Produce hipertermia, es importante esto. Es el que más sensibiliza el miocardio de las catecolaminas. Pero no es porque es el más malo. ¿Por qué les parece que esta droga puede ser el peor, el más potencial, el más hiperpirético, el más feo, el más hepatotóxico? Por dos razones. ¿Cuál sería uno? Primero, que es el más antiguo. El sevoflurano lo estamos usando hace 15 años. Este tiene, no sé, 80 años. Entonces, claro, es fácil analizar. Si no, este es mucho mejor que este. Porque este tiene mucho más complicaciones. Pero este lo hacemos hace 50 años. Este hace 10. Este hace 50 años. Este no tiene complicaciones. Bien, esa es la primera. La segunda es que es muy potente. Y al ser muy potente, es muy feo,
mucho olor, muy depresor, muy hiperpirético, muy hepatotóxico, muy todo. Nosotros que somos más livianitos son menos todo. Entonces la farmacología tendió a hacerlos más livianos los casos, para poder manejarlos mucho más. ¿Está? ¿Qué te usa más? ¿A qué sirve? Bien, este es el que más usamos. El sevoflurano. Tiene un alto índice de seguridad. El vaporizador va de 0 a 12, a 8. Así que podemos darle casi, si la CAM del sevoflurano es de 2, 2,5. Le podemos dar casi 4 veces su CAM, tiene el dosificador. 4 veces la CAM. El adaptador le metes 4 veces la CAM, lo liquidás. En los chicos, por ejemplo, cuando dormís un chiquito con Sobrane, le pones la mascarita y lo pones al 8. Es 4 veces la CAM. Y le pones la mascarita encima del pie hasta que se quede aquí. Tiene que dormir un chico no es como un adulto. Ahí va la venita. No, el chico anda a agarrar de la vena. El chico es agarrarlo entre todos, la máscara y ahí se empiezan a ir los ojos para todos lados. Y lo planchás y después le pones el suero. Es al revés que el adulto. ¿Sí? El ser humano. También son seres humanos. Y son más parecidos a. Decimos que viste que los pediatras son como los son como los veterinarios. Viste que los chicos no hablan, no saben mucho lo que les pasa. Tienen que tener un cierto sentido para adivinar lo que les pasa. Hacer la dentella para adultos es fácil, porque el paciente te habla, el chiquito no sabe no puede decir nada. Bien, es muy poco soluble. Se metaboliza, por ende se metaboliza muy poco llega al hígado, muy poco llega al riñón. Es muy rápida la inducción, en 3-4 respiraciones el tipo se duerme. Que es muy útil en la anestesia ambulatoria. Es la nueva onda mundial, ahorrar en internaciones. El paciente se opera en la mañana, se va a la tarde. No se queda, no es un hotel del hospital. ¿Sí? Y el flurano ni lo lean porque no se usa más. Digamos, si les preguntan, mencionen 2 gases si quieren ponerlo, está bien, pero olvídense la descripción, porque nadie se ratón. El isoflurano todavía se usa un poquitito, es un intermedio entre esto y la verdad. Más o menos, igual, un poquito más barato que esto. Se utilizaba hace unos años en el hospital público todavía bien. La que sigue. Bueno, ya hablamos del óxido nitroso. Bien. Acá hay. Oh, honey, you can hardly see your new braces. And that's the tooth. Oops, I left the gas on. Creo que hay otro, siempre es en azul. Fíjense, por algún problema se le cae el oxígeno. ¿Qué va a pasar? El óxido solamente recibe oxígeno. Jim, ¿cómo está nuestro chico? Igual, si ven la película, pues estaría muriendo. Se le cae un vidrio en la cabeza de la plasma. No, ¿sabes qué? En la persona estaba el vidrio de la película. Muchas personas no les gustaba. Se veía como le cae el vidrio en la cabeza, no va a correr unas palomitas. La que sigue. Bien. Este es un cuadro muy importante que se asocia a los relajantes musculares y los gases anestésicos. ¿Sí? Tiene que haber 2 cosas sí o sí. 1, relajante muscular, periférico, de los que vamos a ver en un rato. 2, sí o sí tiene que haber un gas. ¿Qué gas? Cualquiera. ¿Con qué frecuencia se ve más? Con el adaptador. ¿Por qué? Porque es el más vivo. ¿Y por qué más? Porque es el más potente. Entonces, la mayor cantidad de casos de hipertermia maligna se vieron con el adaptador. Asociar en algunos pacientes que genéticamente están predispuestos, que se los ve porque tienen malformaciones de parafina auricular o tienen estrabismo, hay ciertas cosas fenotípicas o genotípicas que uno puede ver para inferir que el paciente va a sufrir hipertermia maligna, pero en realidad es idiosincrático. Podemos inferir y decir, bueno, este tipo tiene ansiolesca reforme, bueno, puede ser que haga, pero en general no hay un patrón seguro.
sí se ve más que nada en chicos. Al asociar estas dos drogas, lo que pasa es que es muy común asociarlas, igual, es lo más común de todo. Un relajante muscular, para que no se mueva, y este que es el hipnótico. Lo que hace es todas las proteínas musculares se contraen, se hipercontraen, y eso hace que se empiecen a romper, y eso hace que se empiece a liberar músculo, se produce mioglobinemia y después mioglobinuria, aparte de aumento de la temperatura grave, de 43 grados, aumento del CO2 altísimo, aumento del ácido láctico, impacta en el pedazo de músculo, empieza a impactar en el riñón y entra en insuficiencia renal aguda. Es mortal el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Ante la detección es dejar de administrar los fármacos, bajarle la temperatura, bajársela, lo más importante es bajar la temperatura, y pedir una droga que usamos para revertir este cuadro, que lo que hace es desacoplar las fibras musculares, se llama dantroleno. Esta droga, que es de obligatoriedad en todos los sanatorios, es un set como de 60 ampollas que hay que diluirlo y logramos, diagnosticado a tiempo, que el paciente se salve. Pero no es el único tratamiento, hay que hacer el tratamiento de sostén. ¿Sí? Llevar la terapia intensiva, la central, hidratarlo, controlar la diuresis, bajar la temperatura, lo ponen en bañaderas con hielo. Igual no es muy común, yo no tuve nunca un caso, pero sé de dos casos. Uno pasó en Los Santos y otro en Lotamente, no me acuerdo. Una chica que estaba hablando del instante más, hizo un hipertermia maligna. Se murió, pero no en el quirófano, se murió en terapia intensiva. Bien. ¿Se puede obviar este cuadro? Sí, si vos utilizás anestesia intravenosa total, todo con intravenoso, no pasa nada. El gasto es el problemático.